Dan bandera, quitan rosa. Integrantes de la CEN verán plantón a un costado de la plancha del Zócalo para liberar el asta bandera y permitir que el domingo se pueda izar para no confrontarse con quienes participen en la concentración de la marea rosa, a quienes la presidenta del INE pidió que por respeto eviten el uso de ese color. Iglesia exige paz. La diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, emite un llamado urgente para condenar el asesinato de 11 pobladores de Chicomucelo y exigir que el Estado deje de ser cómplice de la guerra que viven en la región contra grupos criminales. Conversaré al respecto con el obispo Luis Manuel López Alfaro. Hub de fentanilo. Tijuana, Baja California, está identificada como la principal ciudad fronteriza por la que transitan los cargamentos de esta droga sintética hacia Estados Unidos, donde miles de personas mueren cada año por consumirla. Buenas noches. Luego de que anoche en este espacio y hoy en las páginas de Milenio Diario se difundieron los mensajes de WhatsApp que la presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, intercambió con el magistrado electoral Felipe Fuentes, en los que se evidencia que intentó presionar a los magistrados rebeldes en su intento por remover a Reyes Rodríguez de la presidencia del tribunal, hoy la ministra no emitió postura alguna. Como se lo informamos, los mensajes fueron enviados en diciembre, cuando 3 de los 5 magistrados electorales, Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, no asistieron al informe de Reyes Rodríguez ante la Corte. Al final, Reyes Rodríguez terminó renunciando a la presidencia. Piña organizó una cena para limar asperezas tras el intercambio ríspido con Fuentes. Invitó a los otros magistrados en cuestión, a Soto y de la Mata, y al presidente del PRI, Alito Moreno, quien supuestamente tenía buena relación con ellos y podría ser un buen intermediario. De esa cena también le hemos dado cuenta en Milenio esta semana y la ministra Piña tampoco se ha pronunciado al respecto. Ya pasaron más de 2 días desde que se revelaron detalles de esa cena, la que ella organizó, y van 24 horas desde que mostramos los mensajes previos y posteriores a esa reunión. Quienes sí reaccionaron fueron la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, quien dijo que la presidenta de la Corte debe aclarar lo sucedido. Desde Morena, el presidente del partido, Mario Delgado, y el coordinador de los senadores, Ricardo Monreal, tacharon a la ministra de atentar contra la autonomía del Tribunal Electoral y hasta la acusaron de querer meterse en la elección, aunque de eso no hay evidencia alguna. Yo creo que tiene que dar una explicación es la ministra presidenta y los consejeros electorales. Pasan los años del debate, ¿verdad? La presidenta de la Corte debería ser ajena a todo el proceso político. Entonces ahora quiere convertir a la sede de la Suprema Corte en la Casa Rosada. Le pedimos que no meta las manos en el proceso electoral. Me da preocupación el comportamiento de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su clara muestra de simpatía con el PRIAN. Va a querer la presidenta de la Corte anular la elección. Es una actitud injerencista de la presidenta de la Corte de conservar el control del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Desde el mes de diciembre, Milenio evidenció que la ministra Norma Piña quiso meterse en el conflicto para la presidencia del Tribunal Electoral. En el texto publicado el pasado 7 de diciembre, mi compañera Janet López Ponce mostró que el bloque conformado por los magistrados Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Mónica Soto frustró el intento de mediación de la presidenta de la Corte para evitar la remoción de Reyes Rodríguez Mondragón como presidente del Tribunal Electoral. El texto expone que primero les pidió una explicación por el vacío que le hicieron a Reyes Mondragón al rendir su informe en la Suprema Corte y después al citarlos a través de mensajes mismos que ayer revelamos, con los cuales pues aumentó la división en el tribunal y con ella. Por eso la necesidad de la cena a la que los convocó, en la que Alito Moreno fungiría como intermediario por la relación que llevaba con los magistrados y con la propia presidenta de la Corte. Sobre esa cena se pronunció hoy el presidente López Obrador, aunque no quiso profundizar, llamó a la ministra y a los magistrados electorales a cuidarse de gente, dijo, que no es tan confiable. Pues nada, no quiero opinar también, no, ahí nada más es una recomendación de que, no, ni lo voy a decir. No, pero
son libres, pues que hablen, más que se cuiden, porque yo trato pues de no reunirme mucho con cierta gente, porque no son así tan confiables. Pero eso ya lo sabemos, no quiero hablar de eso, o sea, tampoco debe extrañarnos. No hablo porque no me vayan a sancionar. El domingo se llevará a cabo la concentración de la llamada Marea Rosa en el Zócalo de la Ciudad de México, donde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, mantiene un plantón desde hace un par de días. Hoy el líder de la sección 9 de la CENTE, Pedro Hernández Morales, dijo que mañana por la tarde, alrededor de las 4, comenzarán a moverse para dejar que la Marea Rosa se manifieste el domingo. Señaló que esperan la llegada de más maestros a la zona. Pues haremos un reacomodo del plantón de tal forma que todos estemos bien, no por lo que va a manifestarse el día domingo, sino sobre todo por la seguridad de todos. Como ven, hay campamentos de Guerrero ahí en torno a la Sabandera, de Oaxaca aquí a un lado del gobierno, del área metropolitana junto a la catedral. Entonces necesitamos estar juntos, protegidos y bueno, evitar cualquier situación que pueda provocarse pues en contra de este movimiento que es de aquí. También el presidente López Obrador descartó que pueda generarse un enfrentamiento entre la CENTE y la Marea Rosa el domingo. Aseguró que sí se izará la bandera monumental en el Zócalo, pues es de todos, incluso, dijo, de los traidores a la patria. Estoy seguro que si deciden quedarse, van a actuar de manera muy responsable, porque son muy responsables los maestros, las maestras, y también para los del bloque conservador que están dale y dale y dale que les quitamos la bandera. No, la bandera es de todos, hasta de los traidores a la patria. Es nuestra bandera, es la bandera de todos los mexicanos. La instrucción es que se ice la bandera, claro que se busque hacerlo en las primeras horas del domingo y arriarla hasta que terminen los actos. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, consideró que por respeto al color institucional del INE, los asistentes a esa concentración deberían abstenerse de vestir de rosa. Pidió reflexionar sobre el uso del color en la marcha de la Marea Rosa. Insistió que es un acto político que no debe transgredir la línea del respeto a la institución. El color institucional del INE ha sido por muchos años el rosa. Este uso por otras organizaciones hoy en apoyo político abierto a una candidatura me parece que no abona al respeto que ambas instituciones hemos manifestado siempre. El instituto a los partidos políticos y los partidos políticos al instituto. Es decir, hace el llamado a que el rosa ya no sea el color de la Marea Rosa. Hago el llamado a que reflexionemos en el uso en el transgredir esta línea de respeto de ambas partes. Y a todos, yo creo que a todos los que podamos usar o no estos colores, pero sí es un llamado así de respeto. En las bitácoras de la campaña presidencial, Xóchitl Gálvez estuvo en la Ciudad de México, tuvo un encuentro con miembros de la diversidad sexual, le respondió al presidente López Obrador por la frase de que la bandera es también de los traidores a la patria. Gálvez señaló que el presidente es realmente un traidor a la patria por haber entregado al país a los delincuentes con su estrategia de seguridad. Sobre el tercer y último debate presidencial, se dijo confiada por confrontar a Claudia Sheinbaum con la realidad del país y planteó tener un debate extra entre ambas. Jorge Álvarez Maínez también estuvo en la Ciudad de México, se reunió con rectores y directivos pertenecientes a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Dijo que estaba contento con el resultado de haber visitado universidades durante la campaña, destacó el pluralismo en cada institución y el interés de los jóvenes en el proceso electoral. Claudia Sheinbaum no tuvo actividades públicas, se dedicó a prepararse para el tercer debate. En sus redes sociales subió publicaciones en las que invitó a la gente a votar el 2 de junio y otra en la que invitó a ver el debate. Menciona ahí los temas que se abordarán. Sobre este tercer y último debate presidencial, que se realizará el domingo a las 8 de la noche en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, se abordarán temas como política social, inseguridad y crimen organizado, política exterior, inmigración, democracia, pluralismo y división de poderes.
El ejercicio estará dividido en 4 segmentos, ahora sin participación de la ciudadanía. En los 3 bloques iniciales se expondrán los primeros 3 temas. Y la novedad estará en el último segmento. Será un cruce de preguntas que las candidaturas, las candidatas y el candidato, a mí me choca eso de candidaturas, plantearon que los moderadores harán a los demás aspirantes. Ayer se entregaron las 15 preguntas de cada uno de ellos y la moderación, los moderadores, elegirán una de cada uno de ellos para que la respondan los 3. ¿Cómo estarán acomodados? Ahí vemos ya una animación al respecto. Jorge Álvarez Maínez abrirá el debate, estará a la izquierda del set, Xóchitl Gálvez estará en medio, mientras que Claudia Sheinbaum ocupará la tercera posición a la derecha. Estarán de pie frente a los moderadores, tendrán como en la ocasión anterior un par de monitores con la señal en vivo para estarse monitoreando y también el cronómetro ahí frente a ellos para medir sus tiempos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se dijo listo para validar la elección presidencial. Así lo dijo el magistrado Felipe de la Mata en un evento en Campeche. Más allá de si el sistema constitucional es moderno o representa paradigmas de los años 90, la Constitución es clara y se hará cumplir. El Tribunal Electoral es un tribunal fuerte y está listo para resolver la elección presidencial. No tengan duda, lo hará con la misma eficiencia que se han resuelto las últimas 4 elecciones presidenciales. Le quedan 2 semanas o poco menos de 2 semanas a estas campañas, pero los candidatos, las candidatas, pues siguen haciendo el ridículo, muchos de ellos, lo que sea por un voto. Aprovecho este espacio para felicitar a todas las mamitas, para todas ellas. A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. A ti mi respeto, señora, señora, señora. Y para no hacer tanto alarde, esa mujer de quien hablo es linda, mi amiga Gaviota, su nombre es mi madre. Beso para ti, mamá. Agradecemos la asistencia de las candidaturas presentes, a quien nombro a continuación. Ciudadana Griselda Rocío García Sánchez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Nuevo León. La ciudadana Carlota Ramos Benavides, candidata del partido Movimiento Ciudadano. ¿Qué estrategia sugiere para disminuir el robo a casa habitación en Guadalupe? No vamos a descubrir el hilo negro de las cosas. Lo que es, y lo que se tiene que hacer, se tiene que hacer. Y tenemos mucho por hacer en la ciudad. En realidad se tiene que hacer porque se tiene que hacer. Dispone de 1 minuto con 9 segundos. Perdón. Vamos a dar un tiempo para que la candidata se reponga. Sigue corriendo su tiempo, candidata. Hasta aquí paramos su cronómetro, candidata. Ya se fue, perdonen ustedes. En el Estado hay 2 opciones, que nos vayamos con la frivolidad o que nos vayamos con los que se quedaron estancados en la campaña del miedo. El orden. Candidato. ¿Eso quieres? ¿Ya la conoces? Por favor. Señores.
Sinaloa esta mañana 9 soldados resultaron heridos por la explosión de un presunto narcolaboratorio ubicado en la comunidad de El Pozo, en Culiacán. Fuentes de Protección Civil revelaron que los militares encontraron el laboratorio clandestino durante un operativo y la explosión ocurrió cuando destruían un área de almacenamiento para elaborar droga sintética. Al menos 2 de los elementos tuvieron que ser trasladados en un helicóptero de la Sedena al Hospital Militar de Especialidades en Mazatlán, donde se reportan graves. En Chiapas, a 5 días del asesinato de 11 personas en la comunidad de Nueva Morelia, en Chicomucelo, la diócesis de San Cristóbal de las Casas publicó un posicionamiento en el que señaló que la región de la Sierra está siendo arrasada por la violencia generada por criminales que disputan el control del territorio y su explotación minera. Señala el comunicado que el pueblo de Chiapas está en medio de una guerra que no tiene fin, por lo que enlistó 2 exigencias para las autoridades de los 3 niveles de gobierno, entre los que sobresalen justicia para los 11 asesinados de la comunidad de Nueva Morelia en Chicomucelo, el retorno seguro de las personas que han salido desplazadas y el desarme inmediato de los grupos criminales. Para hablar al respecto, saludo a Monseñor Luis Manuel López Alfaro, obispo auxiliar de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, allá en Chiapas. Obispo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Lo que señalan en este comunicado, el llamado que hacen y los hechos que narran, pues realmente son estremecedores. Vivir en una guerra, dice, estamos en medio de una guerra que no tiene fin y nos están llevando como pueblo a ponernos como carne de cañón y barrera humana. Hacen un llamado para que esto termine. ¿Cómo pudiera ocurrir? ¿Qué respuesta han tenido por parte de las autoridades? Mire, esta situación tiene tiempo que comenzó. Normalmente, bueno, la frontera la controlaba un cártel y tiene tiempo, 1 año o 2, que empezó a llegar otro cártel a querer controlar la frontera y bueno, se entendía al principio que era pues una lucha para ver quién iba a controlar la frontera. El problema fue de que fueron involucrando a las comunidades y las fueron presionando y las fueron pues como alineándose con ellos y al final las comunidades acabaron, pues mucha gente salió del lugar por miedo, muchos aceptaron como alienarse con ellos, alinearse, pero al final los utilizan en esa guerra que tienen ellos. Sí. Entonces lo que nos duele no solo es guerra entre 2 cárteles, a la gente, a los pueblos los tienen en medio y los están utilizando para su beneficio. Sí, ahora lo que detallan aquí es que hay presencia del Ejército, Guardia Nacional y la Policía Estatal. Sin embargo, pues hay una falta de acción de su parte. ¿A qué obedece esto? ¿Por qué no estaría actuando la fuerza pública ante esta amenaza criminal? Pues es lo que no logramos entender, porque en Chicomucelo hay un cuartel de los militares que pusieron hace algunos años y se suponía que con ese cuartel iba a haber seguridad en la zona, pero no. En diciembre pasado igual sacamos un comunicado porque la comunidad de Comalapa estaba sitiada, estaba prácticamente cerrada y no tenían alimentos ni nada. Y bueno, de parte del gobierno llegó el ejército y se pudo pues ya abrir el tránsito a las personas, a los alimentos. Pero el problema es que a fin de cuentas el narco gobierna ahí. Sí. Y decimos, bueno, ¿qué se puede hacer? Porque aunque están ellos, quienes dirigen, gobiernan, organizan, hacen y deshacen, pues es el crimen organizado. Sí, también lo ocurrido allá en Chicomucelo con estas 11 personas y la narrativa que ustedes hacen en este comunicado, pues es de personas que no se pueden oponer, ¿no?, al crimen, porque si se oponen, como ocurrió con estas familias, pues los matan. Sí, mire, es algo muy lamentable, porque, pues en primer lugar, como le digo, mucha gente salió de su lugar, perdió su hogar, perdió sus animales, sus cosechas, todo lo perdieron, con tal de salvar su vida. A quienes quedan en las comunidades les obligan a que sean parte de ellos, pero bueno, como iglesia no estamos de parte de ningún grupo. Claro.
y esas personas que asesinaron pues son gente de iglesias, servidores con conciencia y que no aceptaron ese y al final acaban por asesinarlos. Eso ya no se puede tolerar, por eso pedimos que haya justicia para esta gente inocente que no tiene nada que ver y tanta gente que está sufriendo y que no encuentra salida, ni encuentra a quien les defienda, ni encuentra protección de parte del Estado. Sí. En otras zonas del país, promovido por la Iglesia, por representantes de la Iglesia, se han logrado treguas criminales. Sin embargo, aquí parece que la guerra es de los criminales contra la población, más allá de un enfrentamiento. Existe el enfrentamiento, por supuesto, entre dos principales grupos de los que existe en Chiapas, pero hay un asedio constante a la población. ¿Podría darse una tregua que facilite, digamos, que llegue la paz? Pues lo vemos muy complicado porque estos grupos están viendo quién va a controlar la frontera con Centroamérica. Aquí es la puerta con Centroamérica y Sudamérica, y claro que ninguno de los dos quiere pues perder esta puerta, por así decirlo. Pero que se vea una tregua es muy complicado porque pues de por sí había un grupo ya, pero el otro grupo que llegó, ese que ha pues realmente desestabilizado toda esta situación, quiere ampliar territorio y es el que va pues haciendo más daño prácticamente a la gente. El grupo que estaba antes no se metía con la población, aunque actualmente ya también se está metiendo con la población. Es lo que vemos muy delicado, que están utilizando a la gente. Claro. Obispo, yo le agradezco el tiempo y aquí está, por supuesto, el detalle del comunicado y el llamado que ustedes hacen. Ojalá que tengan una respuesta pronta por parte de los 3 niveles de gobierno, quienes les hacen el llamado para que se garantice la paz y, sobre todo, por lo ocurrido esta semana, que haya justicia para estas 11 personas, 11 pobladores que fueron asesinados. Muchas gracias, Obispo. Gracias, buenas noches, saludos y gracias por compartir esto que nos duele y que queremos que pues, se haga justicia y que se encuentre la paz para nuestros pueblos. Bendiciones. Sí, que así sea, gracias al obispo Luis Manuel López. Y también en Chiapas, pero en el municipio de La Concordia, hoy se confirmó que ya son 7 las personas fallecidas por el ataque de ayer, asesinadas en el ataque de anoche, por un evento proselitista, durante un evento proselitista de Lucero López Maza, la candidata a la presidencia municipal por el Partido Popular Chiapaneco. La 7ª víctima fue identificada como Montserrat López, hermana de la candidata, quien solo tenía 17 años. Ambas eran hijas de Ataulfo López Flores, un ganadero de la comunidad, quien el pasado 31 de marzo sufrió un ataque armado en su rancho, Nuevo Paraíso. En su última publicación en Facebook, la candidata Lucero López escribió: "Estamos tan acostumbrados a que nos usen y nos dejen al olvido como ciudadanos, que no vemos a las personas que sí tienen esperanza de trabajar para un bien común. De acuerdo con la autoridad electoral en el estado, ella no había solicitado protección". En el Instituto de Elecciones no tenemos ningún registro por parte de ella. Hasta el corte del día de ayer tenemos 57 solicitudes y no obra una solicitud por parte de ella. No buscamos, no tenemos ningún registro respectivo. Desconozco si ya había presentado, si había acudido a la Fiscalía para alguna denuncia en lo correspondiente, pero al menos en el Instituto no tenemos ningún registro de ella. Hoy el presidente estuvo en Chiapas, realizó su conferencia mañanera en Tapachula, donde se blindó la base aeronaval con vallas metálicas para evitar el ingreso de posibles manifestantes. El presidente calificó el asesinato de la candidata Lucero López como muy triste, pero minimizó la violencia que se vive desde hace meses en ese estado y que se ha incrementado, ha crecido en esta campaña electoral. Dijo que lo que pasa es que ahora hay mucho sensacionalismo y es una temporada de sopilotes. Muy tristes por lo de ayer en Concordia, porque no solo fue la candidata, sino fue a quienes la estaban cuidando y su hermana. Pero aún con lo que está sucediendo, muy lamentable en esta región, Chiapas en promedio de homicidios ocupa los últimos lugares en el país.
Nada más que ahora hay mucho sensacionalismo, es temporada de sopilotes. No es sensacionalismo, es la violencia que existe en el país. En Guerrero, la Fiscalía del Estado informó que 2 de los 8 cuerpos desmembrados encontrados ayer en Acapulco pertenecen al candidato a regidor por el PRI en Coyuca de Benítez, Aníbal Zúñiga Cortés, y a su esposa Rubí Bravo. Sus restos estaban en la batea de una camioneta propiedad del candidato junto al de otros 2 hombres que continúan en calidad de desconocidos. A esta hora no se ha informado si el candidato y su esposa fueron privados de su libertad horas o días antes de localizarlos sin vida. La dirigencia estatal del PRI condenó el asesinato. En un comunicado reiteró su solidaridad con las familias de las víctimas y exigió a la Fiscalía que los hechos no queden impunes. Ya fue detenido el hombre que presuntamente disparó el sábado contra la camioneta de Alessandra Rojo de la Vega, la candidata de PRI, PAN, PRD a la alcaldía Cuauhtémoc. Se trata de Juan David N., quien se escondía en Ecatepec, en el Estado de México. Allá fueron a buscarlo autoridades capitalinas con apoyo de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. En el operativo, un helicóptero Cóndor sobrevoló la colonia Valle de Aragón, tercera sección. Ahí policías ministeriales catearon 2 casas hasta dar con el hombre que confesó haber atacado a la candidata. Encontraron la sudadera, el casco que utilizó ese día, esa noche. En conferencia de prensa, el encargado de despacho de la Fiscalía, Ulises Lara López, dijo que el presunto agresor confesó que le ofrecieron dinero, aunque el reportero Carlos Jiménez, colaborador de Canal 6, informó que fueron 60,000 pesos y que lo que buscaban era que le diera un susto a la candidata Alessandra Rojo de la Vega. El funcionario de la Fiscalía no quiso detallar cuánto fue ni cuál era el propósito de la agresión cometida. El detenido posiblemente habría recibido una cantidad de dinero a cambio de disparar en contra de la camioneta, mientras que la motocicleta en que huyó junto con otra persona habría sido prestada. Son los datos que hemos recibido por hoy. Incluso refirió en algún sentido a algunas personas, hizo ya también de conocimiento algunas intenciones. Tenemos que integrar si está además coherente entre lo que dicen, cuándo lo recibió, qué le dieron, en qué momento. Lo que tenemos claro es que él dice, a mí me pagaron por hacerlo. Y eso es lo que vamos a tener que confirmar. Alessandra Rojo de la Vega acudió a la Fiscalía para pedir acceso a la carpeta de investigación sin éxito. Acusó a la dependencia de entregar información a los medios antes que a ella. En su cuenta de X dijo que no confía en la Fiscalía ni en el gobierno capitalino y cuestionó si le estaban escondiendo algo. Casualmente hoy que detienen al supuesto agresor, le niegan el acceso a la carpeta. Y vino, no salió nunca el encargado de la Fiscalía cuando pedí hablar con él. No me dieron explicación de dónde está la carpeta, no me dieron información alguna, no me trataron como víctima, al contrario. Entonces, no sé qué pensar de una fiscalía que me ha perseguido 3 años. Si no tiene nada que esconder, ¿por qué no nos enseñan la información? No tuvieron por qué sacar la carpeta. Yo ya no confiaba, pero ya confío menos en haber dado una carpeta. ¿Por qué manos está pasando esta carpeta? ¿Por qué está en otra fiscalía? ¿Qué están haciendo? La ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California, es considerada el centro del tráfico de fentanilo, un hub de fentanilo. Milenio accedió a investigaciones en donde autoridades de Estados Unidos han descubierto que células criminales almacenan en esa ciudad las dosis más poderosas de esta droga, que luego son enviadas a Estados Unidos. Es un trabajo de Ángel Hernández. Tijuana, Baja California, se ha convertido en el centro del tráfico de la droga sintética más peligrosa actualmente, el fentanilo y sus variantes. La ciudad es un polvorín que se enciende a la menor provocación por la convivencia de 3 cárteles, el Jalisco, el de Sinaloa y el de los hermanos Arellano Félix. Su cercanía con California, uno de los estados con el mayor mercado para esta droga, ha convertido a Tijuana en un punto neurálgico donde se opera el almacenamiento, exportación, distribución, negociación y lavado de las ganancias. Investigaciones consultadas por Milenio revelan que autoridades como la DEA han rastreado células criminales hasta la ciudad mexicana fronteriza, donde se almacenan las dosis más poderosas de fentanilo, y que desde ahí se trafica, ya mezclado con silaxina, un relajante muscular usado por veterinarios. La combinación suele ser fatal. Según la DEA, el año pasado, 30% del polvo de fentanilo contenía silaxina, frente al 25% detectado en 2022. Casos judiciales contra los cárteles que producen la droga señalan que los laboratorios clandestinos están principalmente en Sonora y Sinaloa, y ahí
llegan los precursores químicos que requieren los cocineros provenientes de China e India principalmente. Con información de Ángel Hernández, Milenio Noticias. En Oaxaca, a pesar de que es un delito el traslado de migrantes, habitantes de la población de La Venta los están subiendo a sus autos para evitar que sufran accidentes. Este es un trabajo de Ramón Bragaña. Ante el incremento de accidentes viales sobre la carretera panamericana 190, donde 12 migrantes fallecieron solo en el último mes, habitantes de la población de La Venta en el istmo de Tehuantepec decidieron solidarizarse con aproximadamente 300 extranjeros a los que trasladan de manera gratuita en sus autos y camionetas a Matías Romero, a solo 50 kilómetros. Nos apoyamos y de manera humanitaria les damos el ride, como se puede decir, del Aventón a otro punto, a otro lugar donde ellos puedan tomar un autobús o algo que los lleve hasta la Ciudad de México. Y si esta pobre gente pasa mucha hambre, carencia y muchos niños caminando, entonces nosotros tratamos de apoyarlos de esa manera. Como David, otros habitantes han visto el viacrucis que viven los migrantes en su camino a la frontera norte. Entre ellos hay niños, mujeres y adultos mayores que además de sufrir calor, sed y hambre, se quedan varados porque Migración prohibió a las compañías de transporte de pasajeros venderles boletos para viajar más cómoda y rápidamente. Pues sí, ese es el problema, que Migración no los deja avanzar, porque no los deja agarrar una combi para seguir nuestro camino. Y con la ayuda de esta, pues, gracias a Dios que hay personas de buen corazón, ¿va? Estas ayudas pues nos evita que caminemos un poco más el camino, que descansemos un poco más. Digamos que los evitan de que muchos riesgos en el camino y muchas cosas que nos pueden pasar en el camino, ¿eh? Con imágenes de Amando Gurrión, para Milenio Noticias, Ramón Bragaña. Mira, la verdad, mi respeto para esta población en donde llegué. Mi mensaje de agradecimiento es que gracias por sensibilizarse con cada niño que ha pasado por acá, que para nosotros fueron unos ángeles caídos del cielo. Sobre el accidente en el que murieron 8 migrantes mexicanos en Orlando, Florida, se dio a conocer que Brian McLean Howard, el conductor, fue imputado con 8 cargos de homicidio involuntario, pues conducía en estado de ebriedad. También ya se dieron a conocer las identidades de todos los trabajadores que fallecieron. Se trata de Everardo Hernández, 30 años, Cristian Salazar, 24, Alfredo Tobar, 20 años, Isaías Pascal, 21, José Acosta, 27, Manuel Ríos, de 46, Santiago Benito de Jesús, de 24 y Óscar Temostle, de 31 años. Uno de ellos vivía en Querétaro. Se trata de Alfredo Tobar. Tenía 20 años, originario de Querétaro, perdió la vida en este accidente. Esta es una historia de Estrella Álvarez. Pero sóplale y muérdele. Ese va por un BMW. Ya, con una Un queretano perdió la vida en este choque en el condado de Marion, Florida, la madrugada del martes pasado. Se trata de Alfredo Tobar, quien tenía 20 años y no alcanzó a disfrutar siquiera del sueño americano. 2 veces intentó llegar a Estados Unidos. La primera, el traficante que contrató intentó secuestrarlo, pero la libró. La segunda fue el 3 de mayo pasado, cuando salió de su natal Lagunillas, en el municipio de Huimilpan, con una visa de trabajo que le permitió llegar sano y salvo a la Unión Americana. Trabajaría cosechando sandías para la empresa Cannon Farms. Se fue a Estados Unidos con la ilusión de juntar dinero para que llegara a casarse aquí y ya no regresó. Su hermana lamenta que haya muerto justo el día que tal vez sería el más feliz de su vida. Él se fue sin saber que iba a ser papá. El día del accidente, ese día, le mandé yo mensajes diciendo que iba a ser papá, pero no los miró. Narra Isabel, era un buen muchacho, alguien que nunca dio motivos de queja. A él le encantaba dibujar. Yo le decía que se dedicara a tatuar. Yo le decía, dibuja muy bonito. Él era una persona, nunca aquí tuvimos quejas de él, de ningún trabajo, de ninguna persona.
con nadie se metía, él era una persona que no tomaba, no fumaba, era muy responsable. Hoy, el luto embarga a esta familia, igual que a la de otros 7 mexicanos, todos ellos trabajadores agrícolas que perdieron la vida en el mismo accidente. Mientras esperan la repatriación de sus restos, una veladora ilumina improvisado altar donde rezan rosarios para pedir por el eterno descanso. El dinero no alcanza para cubrir todos los gastos que implicará trasladar, velar y sepultar al joven. De la empresa que lo contrató no sabe nada, ni el Consulado de México en Orlando, ni la Cancillería les ha dicho si él y los otros connacionales que viajaban en el autobús el día de la tragedia estaban asegurados o si sus deudos podrían o no ser indemnizados. Lo único que nos dicen que tengamos paciencia. Paciencia nos dicen, pero ya no podemos esperar. O sea, pedimos pues a la gente o a alguien que nos pueda ayudar a que nos lo mande. Si usted desea apoyar a esta familia, puede hacerlo con un donativo en la cuenta que aparece en su pantalla. De los 8 muertos, otros 2 son de esta entidad, específicamente de San Ildefonso, una comunidad indígena del municipio de Amealco. Desde Querétaro, para Milenio Noticias, Estrella Álvarez. El Centro de Investigación y Docencia Económicas condenó el conflicto entre Israel y Hamás al considerar que Israel ha violado derechos humanos de la población de la Franja de Gaza e ignorado las recomendaciones de la Corte Internacional de Justicia. En un comunicado, el CIDE respondió así a las peticiones de su comunidad estudiantil que busca principalmente que el centro rompa relaciones con la Universidad de Tel Aviv. Falta que el área jurídica de la institución confirme si se rompe o no este convenio. Sobre todo, nosotros exigíamos 3 cosas: un pronunciamiento público contra el genocidio en Gaza por parte de la institución, de manera oficial, pronunciarse públicamente contra la destrucción de centros públicos y centros educativos también en Gaza, y sobre todo, que era lo que más importaba, el dar por terminado el convenio académico con la Universidad de Tel Aviv. Yo creo que la vía diplomática fue la que nos ayudó a encontrar respuesta a nuestras exigencias. Sin embargo, si durante la siguiente semana no hayamos respuesta, yo creo que sí iríamos a tomar acciones, ¿no? Desafortunadamente, al ser un centro público de investigación, estamos sujetos a lo que diga el gobierno. Sin embargo, tenemos apoyo de maestros, sobre todo la comunidad del CIDE, que son profesores, administrativos y personal en general. Nos solidarizamos completamente con el pueblo palestino, solidaridad con la autodeterminación de los pueblos, con los estudiantes reprimidos y un completo apoyo con todos los campamentos universitarios en México y en el mundo. Por su parte, la UNAM reiteró su profundo pesar por los graves acontecimientos en la Franja de Gaza, los cuales han provocado una catástrofe humanitaria. En consecuencia, exhortó a un alto al fuego inmediato y permanente, a que sea respetado el derecho internacional, así como a la liberación sin condiciones de todos los rehenes. La UNAM afirmó en este comunicado que, de ser el caso, suspenderá los convenios de colaboración académica con aquellas universidades de Israel que hayan externado algún pronunciamiento contrario a la consecución de la paz. Podría incluso colaborar a favor de los refugiados o palestinos desplazados. Pausa, volvemos. Se entregaron los reconocimientos gastronómicos más importantes del mundo, las estrellas Michelin, y también incluyeron recomendaciones de restaurantes típicos, restaurantes con gran valor histórico. César García, Alejandra Zárate y Amílcar Salazar visitaron la taquería ganadora y otras con mención honorífica en estos premios Michelin. Están en la Ciudad de México. Increíble, la verdad todavía no lo asimilo. Se ha dado simple y sencillamente por el beneficio de la visita de nuestros clientes. A todos los chefs que ganan una estrella Michelin se les regala una filipina oficial y se la traemos del parte del equipo. Gracias. ¡Bravo! Muchas felicidades. Gracias. Como los tacos, hola el güero. Cualquier taco, se puede acompañar con arroz, frijol, queso, guacamole, ya sea que ellos les puedan decir con que se lo recomiendan o ustedes escojan el topping de los guisados. Hay gente de nivel económico que por lo general no está en esta zona. Sí, muy bien, buenos tacos, es muy sabroso. Con esto nos despedimos, el lunes tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.